Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. A continuación es el turno de Laura Noemí Lora con la ponencia Niñez y Adolescencia, Perspectiva Sociojurídica. La doctora Laura Noemí Lora es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en el área de Derecho Social, especialista en Sociología del Derecho y de las Instituciones y especialista en Administración de Justicia, títulos expedidos por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora regular en el área de Ciencias Sociales, en especialidad en Sociología en la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, doctora Lora. Puede empezar. Yo me permití reflexionar, adelanto lo que voy a hacer al final, acerca de dos interrogantes que plantea la convocatoria, uno de ellos vinculados a respecto de qué manera los métodos de las ciencias sociales enriquecen al futuro abogado frente a diferentes fenómenos que se enunciaron, entiendo no de manera taxativa, y finalmente en dónde están las verdaderas fronteras entre sociología y las demás ciencias sociales. Digamos, y esos aportes entonces es al final, para iniciar tal vez, como decía, estamos en un espacio de intercambio internacional, me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos que refieren al contexto de mi formación en sociología jurídica y el interés por las distintas cuestiones, situaciones, hechos que involucran a la niñez y a la adolescencia, que es el tema al que me voy a referir en el desarrollo de esta conferencia. Me parece importante mencionar a quienes fueron mis referentes en esta disciplina. En Argentina, mi maestra, la doctora Gladys Mackinson, porque con ella, en el transcurso de mi formación como abogada, aprendí a realizar estudios sociológicos del Poder Judicial. Hacer análisis sociológico de la jurisprudencia, estamos en la década de los 90, el estudio de los comportamientos no verbales en los tribunales, el concepto de cultura judicial, lenguaje judicial, entre muchos otros conceptos que venían teniendo una evolución en Argentina a partir de un filósofo y sociólogo italiano que se lo reconoce como el fundador de la sociología jurídica en Argentina. Me refiero a la persona de Renato Treves, quien, como muchos de ustedes ya sabrán, es el maestro de un querido profesor de todos nosotros, Vincenzo Ferrari, que hoy estuvo como expositor, creo que estuvo como expositor, no tuve la posibilidad de escucharlo, pero lo vi en el programa. Asimismo, Renato Treves es una persona que trasciende como el fundador de la sociología jurídica en el ámbito de la Asociación Internacional de Sociología Jurídica en la década de los 60, y por supuesto, él es el que de alguna manera hace trascender los estudios de derecho y cultura jurídica, las discusiones en torno al derecho en la sociedad en el derecho y evoluciones que ha tenido, digamos, el desarrollo de la disciplina o el objeto de estudio de la disciplina. También me interesa referirme a mi maestra en el campo de la metodología de la investigación social, a la doctora Ana Kunz, con quien aprendí a utilizar distintos métodos del campo de las ciencias sociales para aproximarme a conocer las realidades del derecho, vamos a decirlo de esta manera. Y a la profesora Mari Beloff, un referente muy importante en el tema
del derecho penal juvenil. Básicamente, el interés por los estudios de la infancia surge en esta década, en los 90, donde me formaba en sociología jurídica, y para esa época habíamos ya en Argentina ratificado, y en muchos países de Latinoamérica, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, primero como ley, y en 1994 se incorpora con jerarquía constitucional, y a partir de ahí se comienzan a producir una serie de modificaciones legislativas con el objetivo de adecuar la legislación interna, las normativas, incluso del Código Civil, a este instrumento internacional de derechos humanos. Así que los primeros estudios tenían que ver cómo se fue dando ese proceso de adecuación de la legislación interna en distintas temáticas que involucran a la niñez, y un tema central que fue abordado como tema de tesis doctoral es el de la adopción de niños en Argentina, y después hice unos estudios comparados, pero lo que me interesaba ver en ese momento o analizar eran cuáles eran los criterios de selección que utilizaban los jueces para, bueno, justamente seleccionar a los adoptantes de niños en condiciones de ser adoptado. Las normas del Código Civil eran claras respecto de los requisitos formales que debería considerar un juez, pero producto de esta utilización de la técnica de la entrevista informante clave, en diálogo con los jueces, uno se acercaba a conocer cosas totalmente diferentes de las que establecía el Código Civil, y también de las que establecía la Convención Internacional de los Derechos del Niño. A modo de ejemplo, puedo decir que en una de las entrevistas que le pregunté a un juez, una jueza, de cuáles eran los criterios que ella seleccionaba o utilizaba para seleccionar a los adoptantes, me respondió: yo elijo a aquellas personas que tienen más afinidad con mi forma de ver la vida, y agregó, y esto es racionalidad jurídica. Entonces, advertía que la técnica de la entrevista realmente me permitía conocer cosas que eran totalmente, reitero, diferentes de lo que estaba establecido en el código, en la convención. También, poco a poco, fui trabajando para esta época un concepto que aparecía como muy relevante, determinante, así lo establecía la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que decía que en todas las cuestiones, conflictos en los que se viera involucrado un niño, niña o adolescente, una consideración primordial en las decisiones, resoluciones, administración de conflictos era que deberían tener las personas que intervinieran, era el interés superior del niño, pero este concepto no estaba definido en la convención, ni tampoco estaba definido en nuestro Código Civil, ni en ninguna ley. Estoy refiriéndome ya avanzados los 90, estamos en el siglo XXI, 2000, los primeros 5 años del 2000 al 2005, hice un relevamiento respecto de la aplicación de este instrumento de derechos humanos, y bueno, no estaba definido a partir de ahí las preguntas de qué era el interés superior del niño para quienes debían hacer aplicación, así que de este concepto para tomar decisiones en los conflictos que se vieran involucrados los niños. Y allí, a partir de las entrevistas en profundidad con jueces, abogados, defensores de niñas, niños, adolescentes, adoptantes, no niños, para esa época no había hecho entrevistas a niños, surgieron de las respuestas 3 conceptos. Uno era que el interés superior del niño era un interés que debía prevalecer aún sobre los intereses de los adultos, un interés que había que resolver en el caso en concreto, y en otras respuestas aparecía como el interés superior del niño asociado a la máxima satisfacción de los derechos.
Esto, bueno, se veía reflejado en las sentencias también, la utilización de estas definiciones, y con posterioridad se sanciona la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Argentina para reglamentar las normas de la Convención Internacional, que a criterio de muchas personas no era necesario, y define nos incorpora un artículo que sistematiza o reúne todo eso que ya había surgido como práctica jurídica en el campo de los conflictos, es decir, la ley recepciona lo que ya circulaba como conocimiento, como construcción de una noción importante como es la del interés superior del niño. El interés superior del niño ha sido una noción también que ha permitido diversas regulaciones legislativas a partir de antecedentes jurisprudenciales, por ejemplo, en el caso de una temática en donde se verifican la vulneración de todos los derechos del niño que están enunciados en la Convención, que es la problemática de niños que conviven con sus madres en establecimientos penitenciarios. En Argentina en el 2009, ya hacía muchos años que se había incorporado la Convención de los Derechos del Niño con jerarquía constitucional, una jueza de la Cámara de Casación Federal en lo penal otorgó el arresto domiciliario a una mujer embarazada y con niños menores de 5 años a su cargo, sin que esta posibilidad existiera o estuviera enunciada en la ley en materia de ejecución penal. Se convierte así en un antecedente, con posterioridad se modifica la ley en materia de ejecución penal, incluyendo en la lista de las personas que se benefician del arresto domiciliario a las mujeres embarazadas o con niños o con niños menores de 5 años, en el entendimiento de que si bien había un interés del Estado en la persecución de un delito y en la condena de una mujer, como yo les decía anteriormente, uno de los significados de la noción de interés superior del niño es que cuando hay conflictos entre los intereses de los adultos o del Estado y los niños, debe prevalecer el interés superior del niño, y con estos argumentos se otorga entonces esta posibilidad de arresto domiciliario a mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años. Otras temáticas que tienen que ver con la infancia abordadas desde un enfoque o perspectiva sociológica jurídica, y también como consecuencia de una evolución en el modelo pensado para resolver los conflictos que involucran a la niñez y la adolescencia. Un tema central de la sociología jurídica es el del acceso a la justicia. En este sentido, la Convención de los Derechos del Niño y las leyes que regulan en toda Latinoamérica los conflictos que involucran a los niños, dado que han tratado de implementar e interpretar y hacerse responsables de lo que firmaron cuando se obligaron a aplicar la Convención, es el concepto del niño como sujeto de derecho y el concepto del niño como sujeto procesal. Esto implica que los niños tienen que recibir información en todos los conflictos que los afectan y estar presentes, ser parte, ser sujetos procesales, ser escuchados, y ser escuchado. La escucha del niño no es una facultad, sino es una obligación. Bueno, todos estos conceptos asociados a o pensados desde el acceso a la justicia resultan de suma trascendencia en el campo de la sociología jurídica. De hecho, he tenido la posibilidad de hacer algunos estudios vinculados a los acuerdos de paz que se hicieron en Colombia en el año 2016, y ver y analizar cómo estos principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, la consideración de los niños como sujetos de derecho, el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído,
eran considerados en los convenios, en los acuerdos, y poco a poco el paradigma de la consideración de los niños como sujetos de derechos, como personas que tienen capacidad para decidir o expresar qué necesitan o qué desean en relación a sus derechos, se va implementando. Hay muchos temas interesantes, o sea, muchas temáticas que pueden, y que de hecho con el equipo de trabajo de la Facultad de Derecho hemos desarrollado en relación a otros temas que generan muchos conflictos y son temas actuales de distintas sociedades, no solo en Latinoamérica, sino en Europa, que es el tema de la infancia trans y sus derechos. De hecho, hemos participado con algunos investigadores del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad del Externado de Colombia, en eventos organizados ante la organización Law and Society, que informan de la situación de niños en los campamentos, de las problemáticas de las personas trans, de las violaciones, abusos que sufren en estos contextos. En fin, como les adelanté, porque no quiero excederme del tiempo, algunas reflexiones en torno a la importancia de la metodología o de los métodos de las ciencias sociales, si enriquecen al futuro abogado frente a diferentes fenómenos. Me atrevería a decir que sin el uso y la aplicación de las herramientas metodológicas o las técnicas cualitativas y cuantitativas y sus diferentes diseños no podríamos acercarnos a conocer, a describir los fenómenos, hechos o acontecimientos como son, ¿no? La diversidad de métodos de las ciencias sociales nos permiten confrontar hechos y derechos, identificar las brechas entre el ser y el deber ser. Para finalizar, también considerando otro de los interrogantes que plantea la convocatoria de estas primeras jornadas de sociología jurídica respecto de en dónde están las fronteras entre sociología y las demás ciencias sociales, traigo para compartirles las siguientes reflexiones. Una de quien fuera mi profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Felipe Fusito, quien en su libro Sociología señala: tratar de relaciones entre disciplinas y los límites del campo propio de cada una es un tema difícil y no resuelto, porque cuanto más se lo analiza, es menos lo que puede concluirse respecto de la frontera de cada ciencia, y más lo que puede señalarse sobre proximidad, superposición y confusión de límites. La otra consideración que traigo es la del profesor italiano Licio Resta, cuando sostiene: no se puede mirar al mundo donde todo depende de todo desde un pequeño ángulo de observación. La justificación teórica es que cuando los temas son relevantes, no hay guardias fronterizos que valgan. Y esto se aplica a todos, no menos al derecho y la política, que deben regular y decidir sobre el mundo permaneciendo dentro de él. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, pues primero, muchas gracias por la conferencia. Y pues, retomando una cosa que usted dijo, que siempre debe primar el interés del niño en comparación con el del padre. Entonces mi pregunta es: ¿considera usted que los padres pretenden ver un reflejo de sí mismos en sus hijos? Y debe ser así, no se cumpliría lo que usted planteó pues como principio en la conferencia.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. No sé cómo responder esto de si los padres ven como un reflejo a sus hijos. Probablemente muchos sí, otros no, no lo sé, no tendría una respuesta en este sentido. Lo que sí yo intentaba introducir es que hay intereses que se contraponen entre, digamos, intereses de los padres en relación a los niños. Yo voy a traer un ejemplo. Hay muchos niños, bueno, nuestro código, primero, esto es interesante porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño define a un niño como toda persona menor de 18 años de edad. En el caso de nuestro Código Civil y Comercial hay una distinción que ha sido muy criticada porque va en contra del principio de autonomía progresiva que establece la Convención, y pareciera que las personas menores de 13 años son niños, entre 13 y 16 años son adolescentes para algunas cuestiones, y entre 16 y 18 son jóvenes adultos. Entonces, cuando se plantean cuestiones vinculadas a la salud de los niños, hay conflictos respecto de decisiones que las personas menores de 18 años de edad pueden tomar en relación a su cuerpo, desde cuestiones que tienen que ver simples como un tatuaje, la colocación de un arito en la nariz, en la oreja, que algunos entienden como una invasión al cuerpo, otros no, o los tratamientos hormonales. Entonces, muchos niños dicen, es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiero, y el adulto dice, bueno, pero sobre ese cuerpo tengo responsabilidad yo, y bueno, y acá hay, digo, intereses en conflictos. Estos son los dilemas, digamos, como ejemplo, donde hay que ver qué interés prevalece. Un poco por ahí. Gracias por la pregunta, espero haber acercado alguna respuesta. Sí, era una reflexión cercana a lo que usted estaba señalando, doctora, y es que la Convención de los Derechos del Niño establece la posibilidad, y más que la posibilidad, el derecho de intervenir y tomar decisiones en lo que afecta al niño, entendido como usted lo señala, menor de 14 años, de 18 años. Sin embargo, legalmente se ha hecho una diferenciación, de alguna manera señalando hasta los 7 años o a los 14 años, incluso a los menores de 18. Esa diferenciación ha permitido que la judicatura entre en un momento determinado a tomar decisiones frente a quién debe escuchar y a quién no debe escuchar. Me parecería a mí, no sé usted qué opine, si esa diferenciación de edad en últimas está llevando a una vulneración de este derecho que contempla incluso el artículo 12 y que pudiera relacionarse con lo que usted ha indicado. La posibilidad de los niños, entendidos en los términos etarios de la Convención, que puedan tomar decisiones frente incluso a la definición de su sexo, y que llevaría necesariamente a la aceptación en un momento dado de la decisión que ellos tomen, y si esta decisión eventualmente pueda causar una posible futura cambio de idea que pudiera llevar, y eso ha sido parte también del debate, a el cambio de sexo, y que pueda eventualmente conllevar un, entre comillas, arrepentimiento. ¿Qué opina, doctor? Me gustaría introducir primero que respecto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bueno, hace poco publicamos un libro desde el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho, que está disponible a través de la facultad, del link de la página de la Facultad de Derecho, es un PDF virtual. El libro se llama Infancias, Narrativas y Derechos. Son 2 tomos que reúne las ponencias que se presentaron en un Congreso Internacional Federal Interdisciplinario de Derechos Humanos para la Niñez y la Adolescencia, y allí, a propósito de los abordajes interdisciplinarios,
hay conferencias de abogados, de sociólogos, de psicoanalistas, filósofos que reflexionan sobre la cuestión de la infancia, y quiero traer una distinción que introdujo Claudio Martiniuk, un profesor de epistemología de la Facultad de Derecho, en relación a un concepto de Nietzsche de lo apolíneo y lo dionisíaco. Él lo aplica para decir que la convención de alguna manera establece o regula o reconoce derechos para un niño apolíneo, digamos, un niño ideal, y el niño dionisíaco es el que vemos en nuestros barrios, en la, no sé, ejemplo, revolviendo basura, pidiendo limosna en un tren, en un subte, durmiendo en la calle, ¿no? Entonces, cada sociedad tiene como sus realidades, y este sería un marco ideal. En ese marco ideal está en el artículo 5 de la Convención, y todo lo que tiene que ver con la Convención y el paradigma de la protección integral, establecido el principio de autonomía progresiva. Este principio lo que intenta es romper con o considerar al niño como capaz para tomar decisiones en función de la posibilidad que tenga o la capacidad progresiva relativa a la madurez para comprender determinados fenómenos. En principio, lo que hay que evaluar es esta capacidad de comprender independientemente de la edad. Los derechos establecidos en la Convención son para todas las personas menores de 18 años de edad, sin distinción que refiera a la edad de las personas. Entonces, en la aplicación empiezan a aplicarse criterios que de alguna manera tiene que ver con cómo estaba codificado, o las normas que regulan en el derecho civil y también en el derecho penal los derechos en función de las capacidades o incapacidades, vamos a decir, la incapacidad de hecho o de derecho en función de la edad de los niños. Bueno, el paradigma trae esto, que lo que tenemos que evaluar, o la manera de trabajar, porque también así lo establecen las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, es en función de esta capacidad progresiva. ¿Qué implica? Que en todo acto que involucre un conflicto hay que dialogar sobre ese conflicto, es decir, si hay, en el caso de las personas que quieren someterse a tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas, personas menores de edad, por supuesto, ¿qué información recibieron respecto de esto? No solo los niños, sino sus representantes legales, para que se pueda llegar a tomar una decisión informada, digo, y acá aparece el tema del consentimiento informado. Ahora bien, el tema también es interesante, de hecho yo hice referencia a la infancia trans. En la Facultad de Derecho hemos organizado también con este interés interdisciplinario unas jornadas tituladas Infancias Trans, Perspectivas Interdisciplinarias, donde vinieron a conversar sobre estos temas directores de escuelas, docentes, psicólogos, psicoanalistas, integrantes de comités pedagógicos, abogados, en fin, educadores. De la experiencia de psicólogos y psicoanalistas que trabajan clínicamente con niños con problemas de identidad de género, la sugerencia era no a la intervención quirúrgica, porque aparentemente lo que lo que aparecía en ese espacio psicoanalítico era que una intervención no modificaba ese dilema de la identidad de género, vamos a llamarlo así. Entonces, digo, es importante escuchar las experiencias de los profesionales de la salud, las experiencias de un psicólogo, de un psicoanalista que trabaja en diálogo con las personas que tienen o padecen, ¿cómo decirlo? O que tienen que tomar decisiones que involucran estas cuestiones. Lo mismo sucede con los representantes legales, los padres, ¿no? Como personas que manifiestan sus desconocimientos, sus angustias, sus temores,
¿no? Y trabajarlo desde este lugar. O sea, cerrando, no creo que sea un tema para resolverlo teniendo en cuenta criterios que refieran a la edad, sino que va más allá de la edad. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Carolina y otra pregunta para la doctora Laura. Entonces, abusando del micrófono, la voy a plantear de una vez. El género, y lo pregunto con toda honestidad, el género finalmente termina siendo entonces una invención social. ¿A qué me refiero? No estoy diciendo que la orientación sexual o la inclinación sexual no sea natural, sino lo que la humanidad ha terminado por definir como género. Si hoy el mundo del ciberespacio puede anticiparnos una vida nueva en la virtualidad, en donde se puede desaparecer el género, por ejemplo en un avatar, ¿podría eso ser algo de evidencia de que el género también nació por invención humana y no necesariamente como un hecho natural? Respondo de una vez. Bueno, en realidad hay varias preguntas ahí y tal vez habría que hacer una primera distinción, y es, hay hoy en día una comprensión del género sin duda alguna en una dimensión social, pero también en una dimensión individual e identitaria, ¿sí? Lo que yo creo que las ciencias sociales han demostrado desde que se edifica la antropología como disciplina, es que la distinción entre lo masculino y lo femenino es una distinción profundamente importante para las sociedades humanas, ¿sí? Es un hecho social a la Durkheim de la manera más clásica posible, como la división social del trabajo, ¿sí? Dicho de otra manera, no ha habido sociedad humana para la cual la distinción entre lo masculino y lo femenino no haya tenido el estatus de estructural, ¿sí? Otra cosa es qué ha entendido cada sociedad por masculino y femenino y cuál es la significación de esa distinción. Y qué permite o qué limita esa distinción. Y ahí es donde toda la riqueza de la construcción social del género aparece, ¿sí? Entonces, uno podría decir, si se aferra, digamos, a nociones tremendamente clásicas, que sin duda alguna la significación y la distinción, no específicamente de la genitalidad, pero sí de lo que cada sociedad ha consensuado y construido alrededor de la idea de lo femenino y de lo masculino, es permanente en términos históricos. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque es lo que vemos en el mundo virtual. En el mundo virtual vemos tanta subversión de género como lo ha tenido también la humanidad desde siempre, es decir, personas que no corresponden con la distinción de lo masculino y de lo femenino en la visión aristotélica, que ve en esa distinción algo como agua y aceite, existen porque muchas sociedades no han entendido a esa distinción como opuestos, ¿sí? Más como una relación así como de yin y yang, para decirlo muy rápidamente, ¿sí? Identidades de género no binarias existen desde la época antigua, conductas que hoy llamaríamos como transgénero y transexuales también existen desde la humanidad. El peso del cristianismo y de la medicina contemporánea es la que va a entronizar la idea de norma en esa distinción, ¿sí? Y la idea de enfermedad en esa, o de desvío moral, de pecado capital para San Agustín, y de enfermedad luego para la medicina moderna. Pero en el mundo virtual lo que vemos es que hay la reproducción del género desde toda su diversidad, dicho ya sea desde las nociones más conservadoras de esa distinción hasta las visiones más subvertivas de lo mismo, ¿sí? O más subversoras o subversivas, o como quieran estructurar el adjetivo. Y eso es lo que es tremendamente fascinante, ¿sí? Entonces, así como vemos, y voy a terminar con este ejemplo, así como vemos en este espacio
de apropiación tan importante que ha sido para muchas chicas feministas de diseño de juegos de video, toda una estética muy femenina de lo que sería un juego de video construido por mujeres y para mujeres o para, ¿no? Vemos también mundos en donde cada vez más de lo que digitalizamos son identidades que son inclasificables según las nociones conservadoras de lo masculino y de lo femenino. Lo que yo creo es que ahora es cada vez más posible, y eso en diálogo con una cosa muy interesante que estaba diciendo Laura en una de sus respuestas recientemente, y es que entender además que, por ejemplo, la identidad trans es un resultado, es un error. El tránsito puede ser una manera de habitar el género que todo el tiempo está in between, ¿sí? Y entender que necesariamente no hay sino un destino genital, por ejemplo, en la existencia con respecto al género, pues es no haber entendido la diversidad y la riqueza en la que los seres humanos hemos habitado las ideas de lo masculino y de lo femenino desde tiempos, digamos, pretéritos hasta hoy. Muchas gracias. Sí, sin olvidar también en esa misma línea que muchos de los mitos de la creación comienzan con seres andróginos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Doctora Laura Noemí, una pregunta básica desde la hermenéutica, que simplemente es como curiosidad, ¿cómo tratan allá de delimitar o de controlar o de administrar ya en la práctica de una manera sensata el interés superior del niño que según mi criterio es un principio más que una regla? Y al ser principio es un objeto típico de una norma sujeta eminentemente a interpretación. Al ser una norma profundamente susceptible de interpretación, ¿cómo hacer, cómo imaginar, no abusar o no desviar o descontrolar los cauces, digámoslo, medianamente regulares para la aplicación de un principio que en algún momento puede ser utilizado o de manera abusiva o de manera restrictiva? Vuelvo y lo repito, en la medida en que como principio puede ser profundamente elástico, profundamente extendible, hasta totalizador, como todo principio. Esos cauces, ¿cómo hacer para que puedan mantenerse de una manera racional en una aplicación ya judicial? Muchas gracias por la pregunta. El interés superior del niño es un principio, es un derecho sustantivo y es una garantía. Así lo ha expresado una de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, si no recuerdo mal, la número 14. Se han denunciado abusos de la utilización de esta noción. Es complejo hacer aplicación, por ejemplo, del significado del interés superior del niño como máxima satisfacción de los derechos, por ejemplo. Es interesante ver cuáles son los derechos que se ponderan, cómo se ponderan, hay ponderación. Hay que ver también en el caso en concreto cómo se analiza. Es difícil, pero se puede trabajar una aproximación a los criterios que se utilizan para tomar una decisión en este sentido. Hay pautas formales en la Ley de Protección Integral. Dice que al momento de interpretar, aplicar el interés superior del niño, una consideración importante es la noción de sujeto de derecho, pero bueno, esta noción también es compleja. Yo he reflexionado, ¿qué significa que un niño sea un sujeto de derecho? ¿Conoce, comprende sus normas? Bueno, en fin, ¿qué significa? Y por otro lado, digo, es difícil esto de
creo que es posible trabajar e identificar los criterios que se utilizan. Pero respecto de la interpretación que usted mencionaba, y un poco también conectando con la pregunta anterior que le hizo a Carolina, y centrándome en las concepciones de la ciencia como construcción social, ¿no? Hace poco revisé algunos apuntes míos de un trabajo que se titula El constructivismo, preguntas y respuestas. Es un trabajo escrito al que se refieren muchos teóricos de los sistemas, a los sistémicos, digamos, los sistémicos. El autor se llama Ernest von Glaserfeld. El trabajo, como dije, el constructivismo, preguntas y respuestas. Este autor nació en Múnich en 1917 y falleció en Massachusetts en 2010. Fue filósofo cibernético, teórico del constructivismo radical, profesor emérito de psicología de la Universidad de Georgia y profesor adjunto de psicología. ¿Qué nos dice este autor que entiendo que podría aproximar algunas respuestas? Dice, el constructivismo es uno de los modos posibles de pensar. Es un modelo y en tanto que los modelos puedan demostrarse útiles, no se debe pretender jamás que sean verdaderos. Ya desde los presocráticos, la pretensión de que el conocimiento pudiera y debería reflexionar fielmente un mundo considerado independientemente de quien conoce, presenta un problema. El conocimiento puede ser confrontado con otro conocimiento. El rol de lo social en esto, bajo este subtítulo, el autor dirá, las palabras tienen un significado, tanto para los autores como para los lectores y los intérpretes, cada uno de los cuales ha construido sus significados subjetivos según sus experiencias individuales. Los textos no contienen ni significado ni conocimiento, son un andamio sobre el cual los lectores pueden construir sus interpretaciones. Bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. A usted muchas gracias.